Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. Con el ok y la venia de Silvina Pequeux del Centro de Graduados, a quien les agradecemos, a Silvina, a Fanny, a todos quienes están, a todas quienes están a veces detrás y no se ven, pero trabajan mucho para que esto se pueda celebrar, así que gracias a ellas y les damos la bienvenida entonces a todas y a todos a esta tercera jornada sobre procesos de familia, de este ciclo que comenzó hace unas semanas y que se está desarrollando y que esperemos continúe. Les doy la bienvenida también a los profesores, a las profesoras Yael Bendel, Mabel de los Santos y al doctor Kielmanovich, quienes van a exponer hoy. En esta tercera jornada que tiene como valor, diría yo, y como nota saliente, como valor agregado, el hecho de que es común y usual y hasta necesario charlar en estos tiempos sobre las cuestiones atinentes a esto que estamos viviendo, que es totalmente extraordinario, digamos. Estos tiempos enrarecidos por la pandemia, que han generado muchos cambios, ciertamente, cambios que algunos quizá queden, algunos no, sobre los procesos de familia. Pero el valor agregado quizá de estas charlas, de estas jornadas, es que no nos estamos olvidando tampoco de que tenemos muchas deudas en materia de procesos de familia, cuestiones estructurales que con pandemia o sin pandemia las vamos a tener que abordar. Y que también se ve que cuando esas cuestiones estructurales están ausentes, o al menos en el ámbito nacional, yo sé que hay muchos anotados desde otros ámbitos del país que sí cuenta con una ley de procedimiento de familia, no es el caso del ámbito nacional. Entonces vemos cómo realmente genera un cimbronazo que hace muy difícil llevar a cabo, desarrollar dentro de los diversos ámbitos en los que quienes operamos los procesos de familia, abogados, jueces, asesores, es difícil llevar a cabo un proceso en estas circunstancias. Entonces, el valor de estas jornadas que arrancaron con quizá una comparación, una comparativa de diferentes procesos en México, en Costa Rica y en Argentina, con los doctores Benavides Santos, Olivia, el doctor Kielmanovich, siguió con las segundas jornadas donde se hablaron de temas como por ejemplo la comunicación, temas que si hay temas en los cuales nos hemos hecho un máster en estos tiempos, es en comunicación, pero no hay que olvidar que no es un tema nuevo la comunicación. Entonces, hay que volver a esas fuentes de las cuales explicó el doctor Falcón, que nos ayudan a comprender estas cuestiones de las comunicaciones, incluso en los procesos de familia. El doctor Lutier Frané hablando de jurisdicción, un tema que uno dice, bueno, será un tema de grado, que a veces explicamos en grado, pero es un tema que tiene notable relevancia a la hora de juzgar los poderes o deberes de un juez de familia, que son poderes y deberes muy acentuados, muy marcados, pero que tienen su fundamento en esta manda constitucional, en este poder-deber constitucional, que tienen los jueces y que no tienen otras personas para tramitar y no diríamos resolver, pero sí transitar estos procesos de familia como justicia quizá más de acompañamiento que dirimente. Por eso tiene notas muy especiales la jurisdicción en el ámbito familiar. Luego, bueno, también se habló de los recursos, entre muchos otros temas. Entonces, siguiendo con esa línea, en el día de hoy, vamos a ver que hay temas que también tienen notable trascendencia, llamémosla actual, en la emergencia, pero que son parte de los pilares de la materia del derecho procesal de familia que se viene desde hace tiempo queriendo sistematizar, queriendo ordenar. Va a hablar la doctora Yael Bendel sobre cuáles son las consecuencias que tiene el divorcio en los niños. Un tema que no nace con la pandemia. Si bien la pandemia lo acentúa, lo hace más enrarecido,
pero no nace con la pandemia. Lo mismo la doctora de los Santos va a hablarnos hoy sobre la flexibilización de las formas. Ya la Corte, creo que desde el año 2000 o 2001, Torre, no recuerdo si 2000 o 2001, creo que 2000, viene diciendo que no hace a la misión de un juez de familia la aplicación de formas como si fueran ritos caprichosos, que hay que ver cómo interactúan las formas y las sustancias, teniendo en cuenta la cuestión esta de los intereses tutelados. ¿Cuáles son? El interés de menores, el interés de familiar. Por último, el doctor Kielmanovich nos hablará del juicio de alimentos, otro que ha tenido, digamos, le ha pasado un torbellino en esta pandemia, pero que tiene cuestiones que hace tiempo que venimos viendo que deben ser reguladas, incluso con la sanción del nuevo código. Veamos que quizá, y esto lo decimos así a modo de comentario inicial, el proceso de alimentos especial, como está regulado actual, no sea quizá el ámbito propicio para debatir en un régimen de cuidado personal compartido, donde la ley nos va a decir que la cuestión ya no pasa tanto por acreditar sumariamente el vínculo, el título, y probar las necesidades, o sumariamente las necesidades, sino que hay que probar inequivalencia de recursos y otras cuestiones donde el derecho de defensa del demandado quizás se vea un poco, o de la demandada, perdón, se puede ver un poco afectada. En este sentido, entonces, la idea de estas jornadas, que esperemos que continúen y que ha motorizado el doctor Kielmanovich, es un poco seguir pensando los temas con la pandemia, pero no exclusivamente a partir de ese tamiz. Entonces, vamos a iniciar esta charla de hoy con la disertación de la doctora Yael Bendel, asesora general tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, expresidenta del Consejo de Derechos de los Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y de la Secretaría Nacional de la Niñez, bueno, de la Nación, por eso es nacional. Así que, Yael, un gusto tenerte con nosotros y te voy a dar la palabra cuando pueda desilenciar. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín. Coincido con todas tus palabras. Quiero agradecer al doctor Jorge Kielmanovich por haberme convocado, por supuesto a la universidad, y la verdad que me pone muy nerviosa hablar delante del doctor Kielmanovich, así que vamos a hacer un esfuerzo por reflejar un poco los conceptos que me gustaría compartir con todos los graduados. Bueno, vuelvo a decir esto, la verdad que todo lo que dijiste, Martín, es tal cual. La pandemia puso arriba de la mesa muchos temas que ya veníamos arrastrando, y los puso en la mesa de manera maximizada, ¿sí? Lo que era un problema hoy es dos problemas, lo que no tenía mayores conflictos, realmente se vio que también se podía solucionar dentro de esta pandemia. En este sentido, el Código Civil, yo antes quiero dar unas palabras para los graduados y para todos los operadores de la justicia. Nosotros en el Ministerio Público Tutelar tenemos una parte penal y una parte contenciosa. Y siempre cuando pensamos en niños, o les toca atravesar la vida en alguna situación en penal o una situación en civil. Yo creo que de las situaciones en civil que les toca, la más compleja es cuando se habla del régimen de comunicación o cuando se habla de los cuidados personales. Porque hay mucho compromiso emocional, porque hay mucho sentimiento y porque se le pide al juez que resuelva un problema que dos personas que en algún momento se quisieron o no se quisieron, pero no pueden resolverlo. Entonces, para los abogados es muy difícil llevar adelante estos procesos empiezan apenas comienza la separación, pero terminan recién a los 18 años con suerte de los niños. No es que uno resuelve el problema y se terminó ahí, sino que esto es progresivo y se revé todo el tiempo, y lo mismo nos pasa a los operadores de la justicia. La verdad es que ninguna solución termina siendo totalmente satisfactoria para todos, con lo cual es un proceso muy complejo. Creo que el nuevo Código Civil recoge
muchos principios de la Convención que lo que permiten es cambiar la mirada que se tenía del viejo Código Civil, tan puesta en la mirada adultocéntrica, y centralizarla en el niño, y de esta manera tratar de tener procesos que sean más justos. Esto lo puedo afirmar del Código Civil, por ahí no tanto, y no siempre de la justicia, ¿no? Todavía tenemos jueces y defensores y en todos los fueros y en todas las jurisdicciones, que falta ayornarse y tener una mirada donde el niño sea el eje y no los adultos. Por eso me parece importante que tratemos como de ponernos el chip del niño y empezar a mirar estos procesos desde una mirada del niño. En este sentido, Dani, si querés empezar con el PowerPoint. No sé si está Daniela. Bueno, ahí estamos. En este sentido vamos a hablar entonces cuando la pareja se rompe, o cuando, bueno, hay un niño, no, o nunca hubo una pareja, pero hay un niño y hay que resolver, hay que tomar la decisión de cómo se va a ejercer esa responsabilidad parental, el cuidado parental, el régimen de comunicación, o las distintas situaciones que se puedan suscitar. Creo que lo más importante que establece este Código Civil es que lo que antes era la regla, ahora es la excepción. Perdón, era la excepción, ahora es la regla. Bueno, ustedes me entendieron. Cambia como la mirada de qué es la regla y qué es la excepción. Entonces, al hablar desde la perspectiva del niño, el niño tiene derecho a que ambos progenitores ostenten la responsabilidad parental, el cuidado personal, y no hay y esto que me parece sumamente importante, que también logra el Código Civil, es una modificación del lenguaje, donde ya no hay una visita, sino que hay una comunicación, donde no es que hay una mirada de género, donde hay una mujer que ostenta la tenencia y un padre que visita a su hijo, sino que ambos géneros tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Vamos a la primera, a la segunda. Bueno, y en este sentido la regla general, anterior. Ahí va. La responsabilidad parental, la siguiente. Esta es la primera, ahí va. La responsabilidad parental, la regla va a ser entonces que le corresponde a ambos progenitores, y tengamos en cuenta que antes la regla era al revés. Entonces ahora el Código Civil establece que la regla general es que siempre la responsabilidad parental, salvo una decisión judicial por alguna situación específica o por un acuerdo de las partes, por ejemplo, se va a vivir a otro país uno de los progenitores y es más costoso desarrollar esta responsabilidad parental, salvo que suceda eso, es siempre los dos progenitores. Pasamos a la siguiente. Espera que a mi computadora no sé qué miércoles le pasa. Bueno, y asimismo el cuidado personal también es de ambos progenitores. El cuidado personal habla de conjunto de deberes y derechos. Antes hablábamos de los derechos. A mí siempre me gusta cuando hago una diferencia entre el antes y el después, es que antes hablábamos de patria potestad. La potestad, que en latín es el poder, ¿no? Un poder verticalista, un poder de derechos de los padres sobre los niños, y ahora hablamos de un conjunto de derechos y deberes que tienen los padres en relación a los niños, y estos deberes de ambos progenitores, y que tiene que ver con garantizar que se cumplan los derechos y las obligaciones, y el ejemplo que me gusta usar acá es la vacunación. Antes parecía que un padre tenía el derecho de decidir sobre la vacunación de un hijo, y era una decisión aparte verticalista, era mi hijo, ¿no? Era el dueño, y ahora se entiende que en realidad es una obligación que tiene que ejercer el padre, es una responsabilidad, el padre o la madre, cuando digo padre me refiero a padre y madre, ejercer una responsabilidad de que se cumplan con sus derechos, y dentro del derecho, el derecho de salud y por supuesto la vacunación obligatoria. Pasamos a la siguiente. La diferencia entre el cuidado personal y la responsabilidad parental, que el cuidado personal tiene que ver con las decisiones más cotidianas, ¿sí? Las decisiones cotidianas que tienen que ir tomando los progenitores el día a día. Y esto, el principio general, es que también es de los dos. Hay dos modalidades de ejercicio de este cuidado personal. Uno es alternado y la otra es indistinta. La regla general es que se entiende que el cuidado personal es compartido e indistinto. ¿Qué quiere decir? Que el niño tiene asentamiento, por decirlo de alguna manera, en uno de los domicilios,
pero continuamente, las decisiones continuamente las toman ambos progenitores. En el alternado es cuando se establece más 3 días en una casa, 4 días en otra casa. Pero acá no estamos hablando de si el cuidado personal es de uno o del otro, sino que estamos hablando de la modalidad de cumplimiento de ese cuidado personal. Pasemos a la siguiente. Entonces, salvo que se tenga que justificar por qué esta regla tendría que modificarse, va a ser siempre que cuidado personal indistinto, salvo que los mismos progenitores estipulen algo contrario o que por algún conflicto la justicia tenga que resolver algo distinto. Bueno, cuando sucede, cuando el cuidado personal es de uno, lamentablemente la regla general muchas veces no se cumple porque cuando hay conflictos, y en esta pandemia lo hemos visto mucho, cuando hay conflictos se establece un cuidado personal unilateral y lo que se establece con relación al otro progenitor es un régimen de comunicación, que como decíamos, salimos de lo que antes llamábamos visita, y es un régimen de comunicación obligatorio, donde el progenitor que convive con el niño tiene la obligación de garantizar que el niño tenga comunicación continua con el progenitor con el que no está. Yo digo, miren cómo cambió la comunicación, porque antes era la obligación de que se cumpla con que lo vea. Ahora es la obligación de que se cumpla con que se comunique, ¿sí? En esta pandemia. Nosotros hemos recibido 1.800 llamados en 2 meses, y los 1.800 era por progenitores que no permitían la comunicación audiovisual del niño con el otro, y que por la imposibilidad de cumplimiento, por distintos decretos que impedían al progenitor ir a buscarlo al niño, bueno, han perdido el contacto absolutamente de los niños con sus padres, ¿sí? Y fíjense que siempre hablo de los niños con sus padres, porque yo hago hincapié en el derecho de los niños de ver a ambos padres. Este cuidado personal y este régimen de comunicación es inalienable e irrenunciable, o sea, no se puede, no puede decir, bueno, no, ya está, nunca más quiero ver, firmo un convenio y este convenio sería nulo, no existe. Imprescriptible, el hecho de que no se haya solicitado nunca no quiere decir que no se pueda solicitar en algún momento, es inherente a la persona y es provisional. ¿Y por qué decimos provisional? Por lo mismo que decía al principio, o sea, el régimen de comunicación no es una situación que se resuelva en el juzgado una vez y ya está, sino que a medida que el niño va creciendo, se tiene que ir reviendo, porque tiene que aparecer también, supongamos que ocurre desde muy bebé, desde muy chico, a medida que va adquiriendo autonomía progresiva, el niño también aparece el deseo, aparece la posibilidad de la palabra, y esta posibilidad de ir reviendo también las conveniencias. Vamos a ver, cuando veamos los principios generales, que también tiene que ver con lo provisional, el interés superior del niño. ¿Te fuiste? Bueno, ya les decía la terminología que modificó el Código Civil en cuanto a la patria potestad, en cuanto al régimen de visita, en cuanto a la tenencia. Pensemos hoy, a la luz de hoy, de la convención, las palabras, la tenencia. Yo tengo a mi hijo. Por suerte toda esta terminología fue modificada y salimos de esta palabra visitas y hablamos del derecho a la comunicación. Derecho a comunicación de los niños hacia los padres y de los padres hacia los niños. Pasamos, Dani. Bueno, apenas se comienza el divorcio, si es que hubo un matrimonio, se puede plantear un plan de parentabilidad. O sea, en el primer acto que se solicita el divorcio, se puede plantear el plan de parentabilidad. El plan de parentabilidad se puede solicitar también en cualquier momento del proceso, aún si hubo un régimen de comunicación dispuesto por la justicia, porque había contradicciones entre los progenitores. O sea, el hecho de que haya algo controvertido no inhabilita a que en el futuro pueda haber algo de común acuerdo. Plan de parentabilidad también pueden coexistir dos. Puede ser que el padre, un progenitor presente uno y el otro progenitor presente el otro. Y el juez tendrá que resolver según estos principios. Estos principios que yo voy a nombrar ahora son principios que tienen que regir cada acto que decide el juez y cada acto que deciden los padres. Pasemos a la siguiente, Dani. Ahí va. La valencia del interés superior del niño, el respeto de la capacidad progresiva y el derecho a ser oído y que la opinión sea tenida en cuenta. Ahora vamos a desarrollar cada una, pasar a la siguiente.
A mí me gusta, digo, hago hincapié en esto, siempre lo menciono a Farid Simón, que es un ecuatoriano que tuvo mucha incidencia en una de las observaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño, cuando habló del interés superior. Él dice que se dejó el interés superior del niño en la convención para que el adulto termine haciendo lo que quiere, pero que tenga un argumento, que diga es por el bien del niño. Bueno, yo creo que para modificar eso y que el interés superior del niño no sea un argumento, un fundamento del juez, es importante justificarlo bien en el sentido de explicar por qué para ese niño esa es la mejor decisión. Y esto se ve cuando hay grupos de hermanos. Por ejemplo, hay un hermano adolescente y un hermano niño, menor de 13 años, 12 años, y que supongamos que el niño va a una escuela primaria y el adolescente va a una escuela secundaria en distintos lugares. Y a uno de los adultos, uno de los progenitores, vive cerca de la secundaria y el otro progenitor vive cerca de la primaria. En ese caso, podría hacerse un plan de parentabilidad en el que el adolescente permaneciera más tiempo en el domicilio del progenitor cerca de la secundaria y el niño más tiempo en el domicilio del progenitor cerca de la primaria. Eso mostraría, por ejemplo, que ahí se garantizó el interés superior del niño. Es solo un ejemplo, pero a esto nos referimos, ¿sí? Mostrar, evidenciar por qué el interés superior del niño es estar con uno y no con el otro progenitor más tiempo o menos tiempo, o según la modalidad que se decide. Pasemos al siguiente. La capacidad progresiva. Como todos sabemos, los niños nacen con los derechos. El ejercicio autónomo de los derechos es algo que se va dando progresivamente. Quiere decir que al comienzo hay muchos derechos que los van a ejercer los padres por sí. A medida que van creciendo, van a ser los padres con los niños, y cuando van creciendo más, pues son los hijos autónomamente. Cuando vamos a tomar una decisión, sobre todo que tenga que ver dónde va a permanecer el niño más tiempo, o cómo se va a ejercer el cuidado personal y el régimen de comunicación, la capacidad progresiva, la capacidad que tiene el niño de ir hablando y tomando decisión, es fundamental para justificar y fundamentar por qué se tomó una decisión y no la otra. Tanto para los abogados, para explicar por qué solicitan eso, si están haciendo caso a lo que está manifestando el niño, como para los jueces de justificar por qué se correrían de lo que dice el niño. Pasemos a la siguiente, Dani. Otra de las cuestiones que trae aparejada la capacidad progresiva es la posibilidad que tienen los niños a medida que van creciendo, o a medida que van tomando, comprendiendo lo que significan los actos, de contar con un abogado del niño. Hablábamos al comienzo que es un abogado del niño. El abogado del niño se diferencia del defensor de menores, que el abogado del niño defiende la palabra del niño, no el interés del niño. El interés del niño lo vamos a mirar los defensores, pero la palabra estricta del niño, lo que el niño quiere, lo va a llevar al expediente. Una de las posibilidades de que llegue al expediente es a través del abogado del niño. Esta figura, en realidad, antes de que se modifique el Código Civil, hubo un fallo en el que se solicita que el niño tenga un abogado, y la Corte se expide, empieza ahí a vislumbrarse la capacidad progresiva en la Corte, cuando la Corte dice, bueno, a partir de los 14 años, que el niño comprende perfectamente qué es lo que se está discutiendo, que se discutía justamente un caso de tenencia, y del régimen de visitas, dice, bueno, a partir de los 14 años ya pueden tener un abogado para este acto. Por suerte el Código Civil no establece ese límite para este acto, sino que habla de la capacidad progresiva, cuando el niño esté en condiciones de comprender de qué se trata y de poder manifestarlo. Pasamos a la siguiente. Y el derecho a ser oído. El plan de parentabilidad, así como la responsabilidad parental, así como el cuidado personal, así como el régimen de comunicación, tienen que garantizar el derecho a ser oído. El derecho a ser oído es desde cualquier edad que se puedan dar a entender, y si alguien, y por supuesto ser tenida en cuenta la palabra de niño, y si nos vamos a correr de lo que el niño nos manifiesta, es obligación tanto de los operadores de la justicia como de los abogados que ejerzan una defensa, no, un patrocinio acorde a derecho. Es importantísimo que expliquemos y fundamentemos por qué nos correríamos de la palabra del niño. Pasa a la siguiente, Dani. También se discute mucho en la doctrina quién tiene que ejercer el derecho a ser oído dentro del proceso judicial, en el caso de que no haya un plan de parentabilidad acordado y el juez tenga que definir, distinto a la voluntad de la madre, del padre, o de cualquiera de los progenitores, los padres.
si tiene que resolver distinto a lo manifestado por uno de ellos, se pregunta la doctrina mucho, bueno, si lo tiene que escuchar el juez, si lo tiene que escuchar el defensor, si lo tienen que escuchar los dos. Parecería indicar, según el código, que el juez lo tiene que escuchar por la teoría de los actos mediatos e inmediatos, que es necesario que el juez esté acercado, que se acerque a la palabra del niño y que no sea a través de otras personas, salvo que por las condiciones en las que está el niño, o porque el niño no quiera. Hoy me pasó un caso que el niño me dijo, yo no quiero hablar más con ningún juez, no quiero hablar más con nadie, resuelvan ustedes, salvo que el niño necesite, no quiera, no pueda, no esté en condiciones de hablar directamente con un juez o con un defensor. Pasemos a la siguiente. Bueno, y ahora sí, ¿qué pasa cuando se incumple el régimen de comunicación? Algo que sucede muy habitualmente. Y en esta pandemia ha sido terrible. Y volvemos, no la comunicación física, ¿sí? En esta pandemia no hubo hasta imposibilidad por un decreto de cumplir con el régimen de comunicación físico, pero sí se podía cumplir con el régimen de comunicación por videollamada y tampoco se cumplió, por la llamada telefónica y tampoco se cumplió muchísimo. O sea, hubo un alto incumplimiento. ¿Y qué sucede con esto? El Código Civil faculta al juez a establecer medidas. Y habla de medidas razonables. ¿Y por qué dice medidas razonables? Yo pensaba, el ejemplo más común es si a mi marido le dijera, a mi ex marido, por ejemplo, le dijeran, bueno, mira, vos por no venir a buscar a tu hijo, por no cumplir con el régimen de comunicación, vas a tener que poner una multa diaria, no sé si le importa demasiado. Ahora si le dicen, no puedes entrar nunca más a la cancha, seguro que lo viene a buscar todos los días. Por eso se habla de medidas razonables. ¿Qué medidas tienen impacto en la persona que las voy a tomar? Y perdonen, ¿y cuáles son las condiciones para hablar de incumplimiento del régimen de comunicación y que habilitan al juez a imponer medidas? Que exista una sentencia o una medida cautelar que establezca cómo debe cumplirse el régimen de comunicación, o que los incumplimientos, o que exista un acuerdo homologado, ¿sí? Y también, me pasa, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero lo digo, que los incumplimientos sean reiterados. Yo no sé por qué necesitamos tanto mucha repetición de incumplimientos para hablar de un incumplimiento de un régimen de comunicación. Dentro de las medidas posibles, la doctrina hace como una cierta enumeración de medidas que se pueden tomar. Hay una que no es la recomendada, que son las medidas de cumplimiento forzosos, donde en realidad el que termina sufriendo siempre es el niño, con lo cual ni siquiera las puse acá. Pero bueno, establece como sanciones combinatorias o astreinters, es una medida de alta efectividad cuando se establecen multas diarias. Terapias bajo mandato judicial. Nosotros dentro del Ministerio Público Tutelar tenemos un equipo que hace evaluaciones de coparentabilidad, evaluaciones de interacción familiar, y luego de algunos encuentros solicitamos al juez que estipule terapia para los que consideremos que la requieran. En general, cuando existen obras sociales o recursos económicos, se estipulan que se realicen dentro de las obras sociales, y muchas veces no existen profesionales que puedan hacerlas en los tiempos que se requiere. Tengamos en cuenta que toda vez que un niño está más de un día, más de 2 días sin ver a un progenitor, existe un daño. Por eso es importante que cuando vamos a imponer estas medidas de terapia, tampoco sea una forma de dilatar en el tiempo, ¿sí? Que no consigo turno, que no concurro a la terapia, que no. Bueno, los trabajadores sociales muchas veces que se solicitan para poder mediar en un encuentro entre progenitores. Acá hago una aclaración. Cuando hay violencia o existe una denuncia de violencia, vamos a tener que esperar, esta es mi posición, ¿no? Esperar a la sentencia para establecer que se continúe con el régimen de comunicación. Yo creo que existiendo una denuncia de violencia no hay que continuarlo, ¿sí? Pero esto es una posición personal. De hecho, hoy también fue una discusión porque no existe la sentencia, ya hay juicio oral, pero el juez civil ordena igual la revinculación. Cuando yo hablo de la posibilidad de que haya intermediarios como trabajadores sociales o evaluaciones, es porque uno de los progenitores manifiesta, no, el niño no lo quiere ver, o no, yo no quiero que lo vea, pero no existe una causa cierta como una posible denuncia.
designaciones de tutores especiales, es cuando hay mucho desacuerdo entre los progenitores, está la posibilidad de designar un tutor, que a veces puede coincidir con el abogado del niño, puede ser, o sea, un tutor que sea abogado del niño a su vez, bueno, la prohibición de salida, esto tiene más que ver con el temor a que haya una sustracción y que sea en otro país. La graduación de la cuota, acá seguramente va a hablarlo el doctor Kelmanovich, pero acá hay que tener cuidado de que si se impone como pena el tema de alimentos, que no termine siendo una imposición. A ver, si yo le impongo, por ejemplo, a la madre que no se le va a permitir que reciba los alimentos, o se le van a bajar los alimentos porque no cumple con el régimen de comunicación, tengamos en cuenta que los alimentos es un derecho de los niños, con lo cual esto no podría perjudicar la vida de los niños, ¿sí? El desarrollo normal. Bueno, después hay distintos tipos de medidas. El registro de padre-madre se aplica en algunas provincias. Es nosotros, los que somos funcionarios públicos, para ingresar tenemos que pedir un registro al deudor alimentario. Quiere decir acreditar que no debemos alimentos. Este sería un registro parecido, que es un registro que llevaría quiénes son los incumplidores de los regímenes de comunicación. No sé, sería algo así como si te vas a casar, consulta con el registro a ver si después cumple o no con el régimen de comercial. Es un registro que yo mucho no lo entiendo. La acción de daños y perjuicios, que tengamos en cuenta que la acción de daños y perjuicios es entre los progenitores, y después podría un niño exigir daños y perjuicios, pero esta acción, esta medida específica se refiere entre los progenitores, y por supuesto en el ámbito penal, y yo por eso decía que no estoy tan de acuerdo con esto de exigir que sean reiterados incumplimientos. En el ámbito penal, con un incumplimiento bastaría para pedir un impedimento de contacto, pero tengamos en cuenta también que cuando pedimos el impedimento de contacto, en cuanto se reanuda ese contacto, esa causa se terminó. Entonces, si hay un nuevo impedimento a la semana siguiente, hay que volver a denunciarlo. Entonces, esto también trae, bueno, muchos problemas en el ámbito penal, porque hay sin fin de denuncias y sin fin de medidas que se pueden solicitar desde el ámbito penal también. Pasemos a la siguiente, Dani. Dani, ¿cómo vengo, Martín, del tiempo? Ah, igual estoy terminando. No quiero ser antipático, pero no, quedan No, 5 ya está, minutos. ya está. Quedan No, bueno, 5. yo acá para terminar, yo recopilé algunos fallos que me parecieron interesantes porque reflejan un poco todo esto que venimos diciendo. Bueno, anda para atrás, Dan. De Astraintes, bueno, que se aplicó la Astraintes justamente a un progenitor, para atrás, ahí, bueno, no importa. Las astraintes en realidad traje dos fallos, uno que la aplica al progenitor, que tenía que garantizar que el niño fuera con el otro progenitor, y el otro que es al revés, es el que no estaba yendo a buscar a su hijo. Y acá les voy a contar un caso que a mí me deja pensando también, que tuvimos ahora en la pandemia, que fue una madre que dice, bueno, que ella trabajaba, no podía más con el trabajo, no podía más con las tareas domésticas, no podía más con la escuela, no podía más con todo, entonces dice, bueno, pero ahora que se puede, cada una semana que venga el progenitor a buscarlo, y el progenitor no quiere porque dice que él puede contagiar al niño. Y la madre tenía un trabajo similar al del padre, con lo cual también la madre podría contagiar al niño. Entonces le piden a la justicia que resuelva esa situación y que ordene al padre a que vaya a buscar a su hijo. La justicia dice, bueno, yo lo voy a ordenar, porque es cierto, está cayendo la carga de todo, le está cayendo a la mujer. Lo que pasa es que esto no resuelve otro problema, que es, si yo estoy dispuesta a que mi hijo o mi hija vaya con el padre cuando el padre no quiere verlo, ¿sí? O no quiere estar, no quiere hacerse cargo del cuidado. Eso no lo resuelve la justicia. La justicia lo que va a resolver es si corresponde que se haga cargo, que por supuesto que corresponde, ¿no? Por supuesto. Pero no va a resolver lo emocional o lo de fondo, ¿sí? Pasemos al siguiente, Dani. Daños y perjuicios, es lo que les comentaba, es un fallo. Yo después, si quieren, se los dejo para que los vean. Le imponen la multa a uno de los progenitores, perdón, un daño y perjuicio que lo ganan uno de los progenitores por impedir el contacto con el otro. La siguiente, Dani. Bueno, este es interesante porque
le aumentan la cuota alimentaria porque no cumplía el tiempo que el progenitor tenía que tenerlo consigo, no lo iba a buscar, entonces le aumentan la cuota alimentaria dado que permanece más tiempo con el otro progenitor. Pasemos a la siguiente. Esto es un caso donde nunca se hizo cargo uno de los progenitores, entonces se le suspende la responsabilidad parental, pero es interesante el párrafo que utiliza el tribunal, que dice: la privación de la responsabilidad parental no importa la total desvinculación respecto de su hijo, a quien podrá seguir viéndolo o empezar a hacerlo en caso de así desearlo. O sea, no supone la suspensión o la privación la imposibilidad de reclamar un régimen de comunicación. El siguiente. Y el cambio de la custodia, y este caso tuvo que ver con el incumplimiento, la obstaculización del contacto, de la comunicación, por eso la justicia decide hacer un cambio de custodia, que esto lo hemos visto un montón y lo vemos a diario, y en este aislamiento también lo vi un montón. Bueno, listo, terminé, no cumplí con el tiempo, pero más o menos. Muchísimas gracias. Sí, Yael, cumpliste con el tiempo. Bueno, bien. Muchas gracias por la charla y fíjense cómo volvemos a lo mismo. Tenemos pandemia, pero tenemos la aplicación de principios que están alojados en el Código Civil, el de inmediación, el de oficiosidad, e incluso tenemos normas expresas en los códigos procesales para el incumplimiento de obligaciones de hacer, abstrainte, pero los procesos de familia tienen estas particularidades que exigen un abordaje como el que explicaba recién Yael, sobre todo en materia de niños. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Mabel de los Santos. Bueno, la deben conocer, aquí es profesora de la casa, de la Facultad de Derecho Procesal, profesora de posgrado. Todos hemos leído cosas de la doctora de los Santos, autora de varios artículos, libros, y ex miembro de la Cámara, ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en la Sala M. La doctora, le doy la palabra y gracias por compartir la conferencia. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias al doctor Kielmanovich y al Centro de Graduados por esta invitación, que es siempre un gusto y una valiosa oportunidad de compartir algunas reflexiones. Me voy a referir a un tema que hoy ha concitado finalmente mucho interés de la doctrina procesal. Se habla genéricamente del proceso flexible, pero la aplicación más clara se ve, más clara, más ya confirmada en varios textos procesales vigentes en las provincias, se ve en el derecho de familia, en el proceso de familia. ¿Qué es lo que sucede? El proceso de familia, como lo destaca el propio Civil y Comercial al dedicarle el libro octavo, y señalar como primer principio de los procesos de familia la tutela efectiva, requiere un rol activo del juzgador y una interpretación de la norma procesal que haga efectiva la tutela de los derechos. Vale decir, las reglas estampadas en los códigos ya no pueden ser leídas en clave de su sola y literal, de su sola y dogmática textualidad, sino a la luz de los principios y de los valores que integran la tutela efectiva. Por eso la misión de los jueces, especialmente en el proceso de familia, es tornar efectiva la tutela de los derechos. El objeto de esta charla es analizar los contenidos del principio, de este nuevo principio de flexibilización de las normas procesales y los parámetros a los cuales se encuentra sujeta. Bueno, vamos a ver si encuentro cómo comparto. Ahí. Compartir, y aquí va. La base es
la instrumentalidad de las formas. No se duda, es decir, es algo claro que el fin del derecho procesal es servir a la mejor realización del derecho material. Tal vez quien mejor ha desarrollado la idea fue Couture, quien en su proyecto de código procesal, que luego pasó al Código Uruguayo y al artículo 14 del Código Modelo de Proceso Civil, señaló que en la interpretación de la norma procesal se debe tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Esta fórmula, que en realidad es la base conceptual de la garantía de la tutela judicial efectiva, la incluimos en el Código Procesal Modelo de Familia que a pedido del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, de la Unidad de Transferencia de Competencias, elaboramos con las doctoras Aida Kemmelmacher, Ángeles Burundarena y Marisa Herrera. En rigor, esto entronca directamente con la garantía de la tutela judicial efectiva y obliga a una interpretación ya no literal de la norma procesal, sino a la luz de los principios y valores compendiados en los textos constitucionales. Aparece allí entonces este nuevo principio que es el de flexibilidad de las formas procesales, que lo que procura es que los jueces encaucen los trámites por vías expeditivas, eviten que el rigor de la forma frustre los derechos y en general autoriza adaptar las formas procesales en tanto no se conculque el debido proceso. Es que si las formas procesales deben servir a la mejor realización del derecho material, debe admitirse la posibilidad de su flexibilización para evitar excesos rituales. No cabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Bámaca Velázquez del año 2002, señaló precisamente que el proceso es un medio para realizar la justicia y esta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades, máxime en procesos donde existe un interés público comprometido en la tutela de los vulnerables, en la tutela judicial efectiva de derechos sensibles. Como señalaba Martín Seltzer, la Corte ya viene sosteniendo esto. Yo he encontrado dos fallos del 2012 que tienen un efecto notable. En este, por ejemplo, la Corte adhiere al dictamen de la Procuración, que deja sin efecto la sentencia que estableció el carácter simple de la adopción del hijo adoptivo del cónyuge, a pesar de que todas las partes habían expresado su voluntad de obtener el otorgamiento de la adopción plena. Pero ¿qué pasó? Habían consentido la sentencia de adopción y la Corte dijo que el consentimiento de la sentencia de adopción no constituye impedimento para variar sus alcances, porque en los procesos en que está, básicamente porque se trataba de un proceso en el que las normas rituales deben adecuarse a las sustanciales, sobre todo cuando media conformidad de los interesados en cuanto al sentido de la alteración propuesta. Vale decir, no había motivo alguno para, piensen que era en el marco de un texto que no permitía, como el actual Código Civil y Comercial, que permite, da cierta flexibilidad normativa porque comparte esta visión del ajuste de la solución jurídica al caso, y le permite a los jueces mantener en la adopción plena algunos vínculos jurídicos con la familia de origen y también en la adopción simple permite acuerda una flexibilidad total
en tanto no se afecte determinados principios como la regla sucesoria, pero que participa de esta flexibilidad de las normas. También en este otro fallo del año 2012, en que el defensor oficial interpuso el recurso extraordinario de queja fuera del plazo y estaba en juego el interés superior del niño, se dijo que dar prioridad a la perentoriedad de los plazos solo resultaría contrario a razones de equidad y además significaría una decisión excesivamente rigurosa cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, en que incumbe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conculcar o pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional. También la Corte Provincial dijo que cuando en un proceso está en juego la suerte de un niño, toda consideración formal pasa a segundo plano. Y se amplía la gama de poderes del juez atribuyéndole el gobierno de las formas. Como ustedes ven, este principio nuevo de flexibilidad de las formas tiene contenidos amplios. Abarca tanto la reconducción de postulaciones, por ejemplo, hablamos de reconducción de postulaciones, es una aplicación del iura novit curia procesal. Cuando se formula, por ejemplo, un pedido de régimen de comunicación en el marco de un juicio de violencia hacia la conviviente, hacia la progenitora de los niños, pero no involucra a los niños. Es cierto que corresponde deslindarlo o en el marco de un alimentos, pero no el rechazo in limine sin más, sino formar el incidente, comunicar. En general, cuando el tribunal advierte que el peticionante ha ocurrido por una vía que no es la indicada, debe indicar cuál es la vía y fijar emplazándolo a que cumpla e inicie el trámite por la vía pertinente. También integra el concepto de flexibilidad de las formas la potestad del tribunal de decidir el trámite aplicable, obviamente dentro de un menú de trámites preestablecidos por la ley, en todos los cuales se habrá estructurado legislativamente de modo de asegurar las garantías. No se trata de la libertad o la discrecionalidad judicial de las formas. Por supuesto, eso requiere un código que regule los tipos procesales y le conceda al tribunal, al juez, la potestad de decidir el trámite aplicable en decisión inapelable. No podemos estar discutiendo sobre el trámite de los procesos. También el cambiar el trámite del proceso, emplazando a las partes a ajustar sus pretensiones, admitir, no hablamos ya de solo de las formas procesales, sino que el principio de flexibilidad abarca también la admisión de la flexibilización de la congruencia, de esa regla que impone sujetarse a los términos objetivos, subjetivos y fácticos que las partes han aportado en sus escritos constitutivos, sin advertir que muchas veces, bueno, en materia de familia, es fundamental el ejercicio que puede hacer el juez en su función de tutela de los derechos de los vulnerables, escapando y aún de una de las partes no vulnerable, pero que advierte que esa es la solución más adecuada, pero esa flexibilización debe atender determinados parámetros, tales como una adecuada, un resguardo prolijo de la defensa,
y adecuado control en la segunda instancia, si así no fuere. Hay un fallo del año pasado de una cámara, la sala A de la cámara, de una cámara múltiple, de competencia múltiple, de General Pico de La Pampa, en el marco de un proceso de impugnación de reconocimiento de la filiación, se decidió oficiosamente, porque eso no había sido materia de planteo, que en realidad era el padre, el progenitor, que no era tal, que continúe abonando la cuota alimentaria y la obra social a favor del niño, por aplicación analógica del artículo 676. Vale decir, aplicación analógica de la obligación alimentaria del progenitor afín, que permite, cuando está en juego que el niño se ve claramente perjudicado en su sustento, que permite mantener, prorrogar, prolongar la prestación alimentaria. La modificación es que la Cámara le fijó un plazo, obviamente, hasta que se determine la filiación. Pero bueno, era un cambio claramente nocivo a los intereses del menor, y en tutela del vulnerable se entendió que correspondía flexibilizar la congruencia. Bueno, y en materia de procesos urgentes, Morelo siempre habló de la importancia de incluir una suerte de cláusula llave, así la llamaba. Vale decir que cuando están en juego derechos fundamentales de las personas y media la necesidad de acordar una tutela urgente, el tribunal puede abreviar los plazos y disponer lo necesario para una tutela efectiva en el marco y con observancia de las restantes garantías. Este principio de flexibilidad de las formas lo incluimos en el artículo 14 del Código Procesal Modelo para la Justicia de Provincia, para la Justicia de Familia de la Ciudad de Buenos Aires. Y allí establecimos que para evitar excesos rituales, el juez puede adaptar la forma sin conculcar el debido proceso, y que la pretensión y a fin de lograr y que la pretensión y la causa de la petición podían ser interpretados extensivamente. También se incluyó como deber del juez el aplicar la normativa procesal con una finalidad proactiva a fin de lograr la solución más justa y eficaz al conflicto. Y se incluyó la flexibilización de la congruencia, siempre, es decir, que excepcionalmente podía admitirse pretensiones o disponer prestaciones relacionadas con el objeto de la pretensión y la causa de la petición, siempre que los hechos que la funden se encuentren probados y que durante su incorporación al proceso haya mediado oportunidad de la defensa. Norma que incluyen códigos procesales como el de Colombia y el de Costa Rica y el de Panamá para los procesos de familia. También en el 470 del Código Modelo incluimos la potestad de cambiar el tipo de proceso mediante resolución fundada, notificando a las partes para que dentro del plazo de 10 días adecúen sus peticiones. También la cláusula llave, porque bueno, se había regulado en ese proyecto de código un proceso ordinario por audiencias, extraordinario y urgente. Y se previó que puedan aún acortarse los plazos del proceso extraordinario, disponiendo las medidas que se juzguen necesarias para una tutela real y efectiva.
Estos principios fueron mantenidos en la elaboración de las bases para la reforma procesal de familia que elaboradas en el marco del Ministerio de Justicia, incluyendo como principio la flexibilidad y adaptación de las formas, y también la facultad concreta de asignar el trámite adecuado al caso, de modificarlo si es necesario, extendiendo o reduciendo los plazos, la esencia de la cláusula llave, pero respetando siempre los principios de igualdad, en este caso se señala. Hoy día, varios códigos procesales de provincia sancionados en los últimos 2 años han incluido la fórmula del código modelo de la flexibilidad de las formas y de la congruencia. Allí se dice que para evitar excesos rituales, el juez puede flexibilizar la forma sin conculcar el debido proceso, que el pedido y la causa de la petición pueden ser interpretados extensivamente. También la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos, sancionada en marzo del año pasado, consagró entre los principios procesales el de flexibilidad de las formas. Se dice, para evitar excesos rituales, la fórmula del código modelo. El juez puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. El pedido y la causa de la petición pueden ser interpretados extensivamente. Por último, el reciente Código Procesal de Familia de Río Negro consagra con la misma fórmula, incluyendo además la perspectiva de género como otro estándar a tener en cuenta en la interpretación y aplicación normativa, que con miras al interés familiar y al mejor resultado del proceso, la judicatura puede adaptar la forma sin conculcar el debido proceso. Como ustedes ven, de lo que se trata es de dotar al sistema de la flexibilidad suficiente para no incurrir en excesos rituales. El Código Civil y Comercial de la Nación, que adopta este sistema de la razón práctico-prudencial, la tópica jurídica, el mirar el caso, y el concepto de que no es solo una norma lo que debe ver el intérprete, sino el conjunto del ordenamiento jurídico, incluye muchas normas que apuntan a la flexibilidad. En rigor, fue un civilista el primero que habló del derecho flexible, fue Carbonnier en sus estudios de 1970. Concepto sobre el que hoy se ha vuelto con más fuerza. Y así encontramos que, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en materia de restricción a la capacidad, el artículo 35 habla de que el juez debe asegurar la accesibilidad y los ajustes razonables del proceso en el juicio de restricción a la capacidad. Lo que es natural porque es necesario que la decisión tenga que ver con el estado actual al tiempo de la declaración, debe ajustarse a la evolución, ¿no es cierto?, que se advierte y a las necesidades evolutivas en el tiempo de la persona que sufre la restricción a la capacidad de la persona, del interesado. Vale decir que aquí vemos la necesidad de comprender el hecho sobreviniente que se va produciendo a lo largo del proceso. Lo mismo el 655 del Código Civil y Comercial de la Nación participa de esa finalidad, esa flexibilidad de la norma está dada
porque el plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores en función de las necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes etapas. Acá también vemos flexibilidad de la norma de fondo. Bueno, pasando a las normas procesales del Código de Fondo, del Código Civil, encontramos uno de los objetivos de la flexibilidad, que es la necesidad de evitar la frustración del derecho que causa todo exceso formal. En los procesos de familia, más que en ningún otro, es importante que la decisión se base en una determinación verdadera de los hechos. Y para eso es muy importante contar con esta libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba que el artículo 710 consagra para los procesos de familia. También la necesidad de adecuar el trámite a los requerimientos del derecho en disputa es lo que ha permitido incluir estas normas a las que aludía hace un ratito la doctora Wendel en su exposición, como la potestad del juez de disponer medidas conminatorias, no pecuniarias, para quebrar la resistencia de quien no cumple, ya sea con la prestación de alimentos o quien no cumple con el régimen de comunicación, y que consagran el 553 y el 557 del Código Civil y Comercial. Acá sí, esta amplitud que acuerdan estas normas al juez, quien debe imaginar y buscar con ajuste al caso la medida más idónea para quebrar la resistencia del deudor, ha llevado a incluir estas medidas conminatorias no pecuniarias, porque a un deudor de alimentos, si le ponemos astrentes, no va a pagar ni las astrentes ni los alimentos. Lo que buscamos es generarle un mal mayor, la solución de la cancha, la restricción de salida del país con fines turísticos, hasta tanto afiance el pago de la cuota alimentaria, pague lo atrasado y afiance un año, por ejemplo, de cuota. Es cierto que el código habla de incumplimientos reiterados, es un tema para pensar, pero generalmente en materia de alimentos ya hay incumplimientos reiterados. Bueno, como vemos, la tendencia a la adecuación de las formas aparece con más fuerza y casi se vuelve indiscutible cuando se trata de la justicia de acompañamiento o de protección, vale decir en el marco de los procesos de familia. De lo que se trata es de suministrar al operador jurídico los elementos para que pueda asegurar una justicia de resultados. Bueno, creo que cumplí el plazo. Gracias. Sí, la verdad que no, es un placer porque no tengo que ser antipático cortando. Bueno, gracias doctora de los Santos, un placer. También olvidé mencionar que los disertantes de hoy han participado todos en diversos proyectos de reforma del código, el doctor Kilmanovich, ahí también Jorge, corregime si era por el año 2000, 2001, si no me equivoco, la doctora de los Santos y la doctora Wendel en este código modelo que ha tomado gran parte de ese proyecto que habían hecho, sin perder de vista que quizá la parte normativa, como bien queda claro en la charla, no es la única trascendente cuando hablamos del derecho procesal de familia. Ahora, yo ahí vi en los comentarios que estaban pidiendo la cita del fallo al que aludió la doctora Wendel sobre el abogado del niño. Yo se la voy a transmitir oralmente. Es el fallo del 26/6/2012, fallos 335-1136. Repito,
fallo del 26 del 6 del 2012, fallos 3, el tomo 335, página 1136. Es un fallo igualmente, quizá aclararlo, que es con el código anterior. De hecho, el parámetro era, si no mal no recuerdo, el discernimiento para los actos lícitos, cosa que en este nuevo código empieza a cambiar. Doctor Kirmanovich ya lo conocerán, motorizó estas charlas muy interesantes, profesor titular de la casa, ha escrito, ya perdí la cuenta de las ediciones de los códigos procesales, creo que va por la 7ª, sobre el Código Procesal comentado de la Nación, libros sobre la prueba, recursos de apelación y un especialista, digamos, en la materia del derecho procesal de familia. Así que, doctor Kirmanovich, un placer contar con su disertación. Bueno, buenas noches. En primer lugar, yo les quiero agradecer a ustedes, por supuesto que a quienes me acompañan en la exposición, pero a quienes asisten. Quiero agradecer al Centro de Graduados, quiero agradecer a nuestra Facultad de Derecho. Es momento de nuevas leyes, como decía Martín Seltzer, pero también es momento de interpretar las leyes. Y es momento de razonar las resoluciones que los jueces dicten, quizás como pocos otros momentos que nos ha tocado vivir. Marco esto por algo que vamos a ir deslizando en el tema que a mí me toca hablar. Voy a referirme al juicio de alimentos. Vamos a ver qué ocurre en el juicio de alimentos, en ese juicio que cobra una importancia hoy inusitada, tanto sea para quien pretende aumentar la cuota o cobrarla una cuota, como para aquel que se va a encontrar con la disyuntiva de no poder hacer frente al pago de la cuota alimentaria. Yo me voy a referir, tomando para ello el Código Civil y Comercial de la Nación, y en primer lugar marcando una no peculiaridad, pero una singularidad del nuevo código, que es la generosidad con la que ha encarado la regulación de los temas procesales. Nunca visto en nuestra historia jurídica un código de fondo que haya abordado con tanta profundidad y en tantos temas las cuestiones procesales. Recordemos que el dictado de los códigos de procedimientos es atribución de las provincias. Las provincias no han delegado en la nación el dictado de los códigos procesales. El artículo 121 de la Constitución continúa en plena vigencia. Sin embargo, ante la pregunta de ¿pudo o puede el legislador nacional regular cuestiones del procedimiento en un código de fondo cuando el artículo 75, inciso 12 de la Constitución habla del dictado de los códigos de fondo? La respuesta es sí, y es una respuesta inteligente que además apunta, probablemente hoy, con una enorme importancia y vigencia, a una vieja doctrina de la Corte. 22 de junio de 1923, en el caso Correa Bernabé contra Barros Mario, 22 de junio de 1923, va a resolver la Corte que el legislador nacional puede dictar normas del procedimiento cuando esas normas del procedimiento apuntan a asegurar la vigencia del derecho material regulado en el Código de Fondo. La importancia de lo procesal, la importancia de la herramienta que permite que cuando el derecho no es acatado espontáneamente, deban ser nuestros jueces en un sistema civilizado y democrático del derecho, quien deban, ante el fracaso de la autocomposición por parte de
los propios sujetos involucrados resolver los conflictos. Y aquí lo procesal lo vamos a ver, como bien decía la doctora de los Santos, cuando el código regula en el artículo 705 en adelante, al 711, al nuevo proceso de familia, además con ese efecto que tiene de que al estar regulado en un código de fondo, lo que esté impuesto por el código de fondo es de obligatoria observancia por todas las jurisdicciones provinciales. Es una excelente manera de uniformar el proceso de familia, como lo habíamos explicado en esas jornadas que decía Seltzer, donde analizamos el proceso en Costa Rica, en México y en la Argentina. El nuevo código prevé en el 543 que el juicio de alimentos debe tramitar, fíjense, en un código de fondo, por el procedimiento más breve que establezca la ley local. Por supuesto que algunas cosas, así como el código es esencialmente una gran obra del derecho, hay cuestiones como han sido o una gran obra del derecho, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que van a requerir seguramente con el tiempo alguna regulación o alguna precisión, porque ¿cuál es el procedimiento más breve de la legislación local? Rápidamente, porque el tiempo es escaso, rápidamente podríamos imaginar que es un incidente, o podríamos pensar que el procedimiento más rápido es un juicio sumarísimo. En mi opinión, no es ni el incidente ni el juicio sumarísimo. Ambos contemplan la posibilidad de contestar demanda, cosa que el juicio de alimentos no establece. Ambos contemplan la libertad, no solo de oponer defensas, sino que además de ofrecer medios de prueba para el demandado, sin más limitación que el principio de originalidad en la prueba y demás. El juicio de alimentos acota y esencialmente la producción de la prueba del demandado y en principio reserva para ello dos medios de prueba, la prueba informativa, la prueba documental. Por más que algún tribunal sea generoso con el proveimiento de la prueba, que va a depender en definitiva de la duración del procedimiento bajo la óptica del actor, porque cuando el actor ha culminado con su etapa probatoria o desiste de la prueba pendiente, por más que haya prueba pendiente para el demandado, el juez debe dictar sentencia, artículo 644 del Código, incluso desde el quinto día, norma que es de difícil, diríamos, observancia en nuestra realidad diaria. El procedimiento más breve para mí es el juicio de alimentos. De cualquier manera, en la experiencia desde el 1 de agosto del 2015, nuestros tribunales, casi sin excepción, han continuado aplicando las normas del 638 del Código Procesal en cuanto a el procedimiento más rápido que nuestra legislación nacional prevé. Nuestro código, además, nuestro Código Civil y Comercial introduce una cuestión sumamente inteligente. Va a regular por primera vez no la viabilidad de medidas cautelares en el juicio de alimentos, porque eso ya estaba en el Código Civil, sino que va a regular la viabilidad de medidas cautelares tendientes, fíjense bien, a asegurar el pago de alimentos futuros. Por primera vez, lo que era creación de nuestros tribunales, y además norma excepcional de permitir disponer medidas cautelares por alimentos que todavía no eran exigibles, por alimentos futuros, por supuesto que en situaciones de un deudor recalcitrantemente incumplidor o cuya conducta haga temer por futuros incumplimientos, como también mencionaba la doctora
Mabel de los Santos, disponiendo cierto tipo de medidas para ellos, pero acá encontramos 550 medidas cautelares para asegurar alimentos futuros, medidas cautelares para asegurar alimentos provisionales. ¿De qué estamos hablando? De medidas cautelares para asegurar medidas cautelares. ¿De qué vale que en un juicio de alimentos el actor obtenga una pensión alimentaria provisional mientras tramita el juicio de alimentos? Porque en definitiva también se habla aquí de la tutela judicial efectiva. ¿De qué vale que tenga esa pensión en una resolución cautelar que además va a tener los efectos del recurso de apelación no suspensivo y demás, si el deudor no la cumple? Si el deudor no cumple con el pago de la pensión. 550 del Código Civil y Comercial. Asegurar el cumplimiento de alimentos provisionales, de alimentos definitivos. Bueno, esto siempre ha sido tendientes a asegurar la ejecución de la sentencia y asegurar el cumplimiento de alimentos convenidos. De nada vale una tutela judicial efectiva en materia de alimentos cuando no se autoriza en primer término la celebración, homologación y ejecución de convenios alimentarios no necesariamente transaccionales, sino convenios prejudiciales, donde las partes han autocompuesto su derecho y donde le piden al juez que homologue ese convenio, que luego daría lugar a que se puedan trabar medidas cautelares, también tendientes a asegurar ese cumplimiento de la pensión. Viabilidad que la Cámara de Bahía Blanca va a reconocer diciendo que se pueden homologar convenios. No voy a cometer el error para que me critique la doctora Bendel, de tenencia, de visitas y de alimentos celebrados antes de la existencia de ningún juicio, ya que no son convenios transaccionales que pongan fin al proceso. Fíjense que además el nuevo código establece en el artículo 543 que en el juicio de alimentos no se pueden acumular otras pretensiones. Aquí no va con respecto al Código Civil. El 375 del Código Civil excluía la acumulación de acciones o pretensiones cuando la acumulada debía tramitar por un trámite ordinario, con lo cual había un trámite propio del alimentos y el trámite de la acción ordinaria. En el nuevo código no se va a permitir la acumulación de acciones, con lo cual, por ejemplo, la acción en favor de los hijos previa a la promoción de la demanda y no comprendida dentro de la retroactividad de la sentencia prevista en el artículo 669, no podría ser reclamada al progenitor por parte de quien adelantó los gastos dentro del mismo juicio de alimentos, porque no permite el código la acumulación objetiva, salvo en dos supuestos a los que voy a referirme, pero sí permite el código, y en esto rescato las enseñanzas de Morelo, anteriores al código, en un viejo artículo de jurisprudencia argentina, donde hablaba de la viabilidad de la acción de alimentos contra los abuelos en forma simultánea con la demanda contra el progenitor deudor. Y aquí nos vamos a encontrar con que el código, en el artículo 668, permite que se acumule en forma subjetiva, en la acumulación subjetiva de pretensiones, en un mismo proceso de alimentos o en un proceso por separado, la acción de alimentos contra los ascendientes. Y aquí incluso
una acción que va a permitir que el juez 537 del Código establezca, norma sumamente oportuna, distintas cuotas, porque quizás el progenitor demandado tiene una cierta capacidad económica y los abuelos demandados otra capacidad económica, con lo cual no se le podría imponer la misma cuota a uno y a otro. El código va a autorizar una acumulación objetiva, como dije, en dos casos. Muy poco desarrollado este tema en la doctrina. Por un lado, en el ejemplo clásico de la acumulación de la acción de alimentos provisorios. Se puede peticionar en el juicio de alimentos la fijación de una cuota provisional interín la tramitación del juicio, cuota que, anticipo, es una pretensión cautelar, y el propio 544 va a establecer que también se puede determinar la fijación de litis expensas, con lo cual, un poco desordenadamente en el código o en el sistema del código, se está permitiendo que la acción de alimentos tenga acumulada también la acción de fijación de litis expensas. Por supuesto que estas litis expensas son una solución extraordinaria, en alguna medida porque los costos del juicio de alimentos pueden verse superados o soslayados a través de, en principio, el beneficio de litigar sin gastos. Y digo en principio porque si yo tengo que producir prueba en el exterior, por más que tenga un beneficio de litigar sin gastos aquí, ese beneficio no va a ser extensible como regla a el Tribunal de la Florida o al Tribunal de Nueva York para la producción de pruebas que habitualmente suelen ser sumamente gravosas. En materia de la prueba, en primer lugar, quiero rescatar que este es el código que en materia de familia regula adecuadamente la figura de la carga de la prueba y determina que en el proceso de familia la carga es la carga dinámica, no es el actor que afirma, no es quien afirma, no es quien alega el hecho constitutivo o quien invoca el hecho extintivo impeditivo, no, es el que está en mejores condiciones de probar. La carga de la prueba, que parece una figura secundaria, pequeña, sin importancia, yo creo que a medida que pasan los juicios y a medida que entramos, además, incluso hoy, en esta situación que vivimos, cobra una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque es la manera de resolver el conflicto cuando el juez no tiene prueba. Es la manera de resolver el conflicto ante tribunales que probablemente van a verse en condiciones muy complicadas de admitir pruebas de absoluciones o de declaraciones de parte a través de sistemas remotos, donde el juez, para resolver, echará mano de la teoría de la prueba y dirá quién debió probar y no probó. Si era el actor quien debió probar y no probó, rechazó la demanda. Si era el demandado quien debía probar y no probó, admito la demanda. Y aquí el código va a establecer que en materia de la prueba, cuando se trata de alimentos que reclama el actor pariente, quien tiene la carga de la prueba, y remarco, tiene la carga de la prueba, aunque esté o no esté en mejores condiciones, es el pariente que reclama, quien debe probar que no tiene medios o que no cuenta con la posibilidad de adquirirlos con su trabajo. Fíjense que aquí no va a interesar quién está en mejores condiciones de probar. El 545 habla que lo debe probar el pariente que reclama alimentos. Y en materia del proceso de familia,
todo lo que vamos a ir leyendo del proceso de familia, incluido la teoría de la carga de la prueba, queda sujeto al artículo 705, que dice, estas son las reglas y principios del proceso de familia, salvo que la ley disponga lo contrario. Y aquí, en materia de la prueba, en alimentos reclamados por el pariente, nos encontramos con que el pariente debe probar, aun cuando quizás el demandado se encontrara en mejores condiciones para hacerlo. En materia de la prueba del demandado, rescato y enfatizo esto porque creo que lamentablemente la producción de prueba y las situaciones que estamos viviendo no pueden autorizar que se pierda un juicio porque no se aplican las normas procesales o porque se desconoce o se las malinterpreta. El 546 del Código prevé que el demandado puede o debe, en realidad habla de tiene la carga de probar que hay otro pariente en igualdad de grado, lo que era el incidente de coparticipación ya no previsto en el Código, u otro pariente en un grado de prelación, no para que concurra con él, sino para que lo desplace, para que ese demandado quede afuera de ese proceso. ¿Qué efectos tiene este pedido de la citación del pariente que se encuentra en igualdad de grado que el demandado? El Código no es muy claro y de hecho en algún caso que se ha planteado, hasta donde yo recuerdo y Martín también va a recordar, probablemente uno de los pocos o el único que se ha planteado, se planteó en el contexto de que el demandado pide la citación de otro pariente en igualdad de grado que él y esa citación lo convierte en un codemandado. No solo codemandado, sino que codemandado que puede ser condenado al pago de la cuota alimentaria que ha reclamado la parte actora. El problema que esto va a generar es que tenemos un juicio de alimentos en el cual no hay contestación de demanda, con lo cual debemos emplear la herramienta del 643 y cuando se ofrece la prueba en el juicio de alimentos, no olvidarnos que aquel demandado que pretende los abuelos paternos, que también concurran al juicio, los abuelos maternos, lo deberá hacer apenas tome intervención en el proceso. Repito, con la prevención de que esos abuelos maternos, llamados al pleito por los abuelos paternos, pueden y deben ser condenados, llegado el caso de darse los presupuestos que autorizan la fijación de alimentos y en la extensión que esto corresponda en el mismo proceso. Fíjense que aquí nos vamos a encontrar también que no juega la teoría de la carga dinámica. Aquí no es el otro pariente que esté en mejores condiciones, es aquel pariente demandado el que debe probar la existencia del pariente en igualdad o en grado de prelación. Vamos a encontrarnos en este caso con una figura nueva, la repetición de alimentos. Figura que hasta no hace mucho tiempo se consideraba que esta era hasta inmoral que se pretendiera repetir alimentos. Y hoy en día, 549 del Código Procesal, se va a autorizar la repetición de alimentos entre coobligados. No entre el acreedor y el obligado, entre coobligados. Incluso previendo artículo 2564 del Código, un plazo muy corto de prescripción. O sea, los abuelos paternos condenados a pagar alimentos que pretendan repetir de los abuelos maternos, lo tendrán que hacer dentro del plazo de 1 año
que prevé el artículo 2564. La sentencia 548. La sentencia va a ser retroactiva a la fecha de la promoción de la demanda o antes, si es que el actor intimó el pago por medio fehaciente y promovió la demanda dentro de los 6 meses de efectuada la interpelación fehaciente. En materia de alimentos nos vamos a encontrar con algo que yo ya comenté. Por el tiempo anterior a la demanda o anterior a los 6 meses, el artículo 669 permite que el progenitor reclame al otro progenitor al progenitor, no el progenitor como ha reclamado alimentos en su calidad de representante legal del hijo menor, sino el progenitor al otro progenitor pidiendo reembolso, acción de reembolso de aquellos alimentos que él adelantó ante la omisión del progenitor acá demandado. Los recursos tampoco es una novedad. Vamos a encontrarnos con el recurso de apelación, obviamente en relación, y con efecto devolutivo. El código rompe un poco la tradición de nuestros sistemas y va a prever y va a establecer que el recurso se debe conceder en forma no suspensiva. No suspensiva es el efecto devolutivo tan criticado por hasta el propio uso del vocablo devolutivo, que no significaba lo que hoy en día significa, que es que permite la ejecución provisional de la sentencia. Y aquí vamos a entrar en un tema en el cual lo quiero remarcar porque lo habló Seltzer, lo habló la doctora Bendel, lo habló la doctora de los Santos. Hablamos todos de la tutela judicial efectiva. Lo dice el Código Civil y Comercial, que además no es una novedad. Ya lo decía el pacto, y lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8 y 25, ya lo dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tutela efectiva, continua y sucesiva, lo dice la Constitución de Santiago del Estero. Nosotros proclamamos la tutela judicial efectiva y la proclamamos además en una época de tantas dificultades y tamaña gravedad como la que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Código Procesal prevé en el artículo 242 una limitación desde que nuestra doble instancia civil en términos generales no es una garantía constitucional, prevé que las sentencias dictadas por un monto hoy inferior a 300.000 pesos serán inapelables. Hace excepción a algunas normas, por ejemplo, a multas. Nadie discute lo de las multas. Exceptúa de esta inapelabilidad por el monto a las sentencias de desalojo. Nadie discute la cuestión del desalojo. Y también exceptúa a las sentencias dictadas en los procesos de alimentos. Y aquí es donde yo creo que, y espero que haya un cambio en nuestra jurisprudencia, porque varias salas han interpretado que esta exclusión del monto del 242 no se aplica en el caso de la ejecución de alimentos. O sea, la ejecución de alimentos estaría sujeta, la resolución dictada en una ejecución de alimentos, al monto de la inapelabilidad del 242. Yo siempre he dicho, aprovecho la oportunidad, y no es un lugar común, que el derecho es diálogo. El derecho no es monólogo. Por más importante que sea quien habla, o por la importancia que crea que tiene quien habla, cualquiera sea el lugar que ocupe. Creo que es momento de volver a interpretar, porque por dos motivos. En primer lugar,
Porque la ejecución de alimentos es la continuación natural del juicio de alimentos. No puede haber una ejecución de alimentos en un juicio de escrituración. Es la etapa donde se va a ejecutar aquella condena que impone alimentos. Y en segundo lugar, si estamos hablando de tutela judicial efectiva, ¿cuál es el sentido de que se cierre el acceso a una segunda instancia, además con graves problemas constitucionales? Porque el artículo 27 de la 26061 establece que es garantía del niño el recurso de apelación, con el agravante que el artículo 2 de la ley dice que los derechos y garantías de esta ley son de orden público, irrenunciables, intransigibles, indisponibles. A esto le agrego, por si fuera poco, que nuestro país no puede invocar su derecho interno o una interpretación del derecho interno en contra de los términos de un tratado. ¿Alguien duda que hace al interés superior del niño que una sentencia que se dicta en la etapa de ejecución de sentencia pueda ser revisada por el superior como lo manda el artículo 27 de la 26061 y mucho más grave, como lo impone la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que por si fuera poco va a venir asegurada por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por la Ley 19.865, en cuyo artículo 27, y esto es tutela judicial efectiva también, se establece que ningún país signatario de un tratado puede oponer su derecho nacional en contra de los términos de un tratado. Por eso es que el proceso de familia de la provincia de Buenos Aires, 11.453 tribunales colegiados de familia, debió ser dejado de lado y convertirse en tribunal de segunda instancia, porque además, por si fuera poco, la Corte Interamericana de Justicia, opinión consultiva 17/2002, va a establecer, creo que el 28 de agosto del 2002, que la doble instancia es garantía de la defensa en juicio del niño, también en el ámbito civil. Entonces, este es un tema que a mí me preocupa porque los derechos a veces se ganan o se pierden y porque el margen del error está siempre presente. Y no estoy hablando del juez perezoso, no estoy hablando del juez que no estudia, estoy hablando de una época en la cual vamos a tener un colapso en los tribunales, especialmente en materia de familia. Mucho de lo que dijo acá la doctora Wendel, la cantidad de llamados, la cantidad de padres que no pueden ver a sus hijos. Cuando hablo padres, me copio de la doctora Wendel, padres y madres y demás. Vamos a entrar en una época en la cual no nos podemos dar el lujo de desperdiciar lo que las normas establecen en el código y el deber del juez de dictar resoluciones razonablemente fundadas. Para concluir, calculo, Martín, que me queda 1 o 2 minutos, además ya están por llegarme los mensajes amenazadores. No me voy a detener demasiado en la cuestión de las medidas para asegurar el cumplimiento del deber alimentario. Ya lo dijo la doctora Mabel de los Santos y también lo dijo la doctora Wendel. Tengo alguna duda con respecto a cuando se habla de medidas razonables. Siempre tuve alguna duda con la prohibición de lo que el genial Lino Palacio hablaba. Probablemente nuestro más grande procesalista, no solamente argentino, sino hispano-latinoamericano, hablaba del embargo de viaje. Tengo alguna duda con respecto, no a los viajes de turismo. Todos sabemos que nos
subimos en los aviones o en los barcos o vamos a las fronteras y nos encontramos con quebrados con autorizaciones para salir del país. Y probablemente esta medida de prohibir que se vaya de vacaciones a un deudor que mientras tanto no paga el deber alimentario, pueda ser razonable. Lo que no creo que pueda ser ilimitadamente razonable, porque además otro de los temas que tendremos que prestar enorme atención, no es verdad que los tratados son, los incorporados en el 75, inciso 22, son las vacas sagradas de la República Argentina. No es verdad. Hay que leer el 75 al final. Y al final es que ninguno de estos derechos puede entenderse como que derogan los derechos y garantías de la Constitución Nacional. Por supuesto, es opinable, el derecho se enriquece del diálogo, de la reflexión y de los planteos que se puedan efectuar. Por último, pero esto sí que es lo último, Ahora sí, ¿no? del 152, la norma más tranquila del Código en materia de alimentos. No se cumplen, y de vuelta voy a volver con la doctora Wendel, esto de reiteraciones de incumplimientos. Si se incumple el pago del deber alimentario, nuestro código nos promete que el juez va a aplicar la tasa de interés equivalente a la más alta que cobren los bancos a sus clientes, con lo cual habrá que comprarse una agenda para ver cuál es la que aplica el juzgado tanto, cuál es la que aplica el juzgado tanto, será la del descuento de tarjetas de crédito, que a uno lo mata, quizás ahora por ahora no demasiado, y esto va en contra también de la tutela judicial efectiva, porque no es justo que el acreedor del deber alimentario incumplido en el juzgado 4 tenga, un ejemplo, cobre una tasa frente al incumplimiento de un 20, de un 30%, y en el juzgado 8 cobre una tasa, se fije una tasa del 32%. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Por supuesto, para mí un honor que me acompañe Mabel de los Santos, Yael Wendel, la moderación, aunque no ha moderado mucho el doctor Seltzer, pero sus brillantes reflexiones en todo esto. Y bueno, creo que ahora quedamos a disposición de las preguntas que puedan formular. Gracias nuevamente. Bueno, gracias, doctor Quimanovi. No te silencies, Jorge, por favor. Bueno, creo que ha sido muy provechoso, ahí están los agradecimientos. Yo fui anotando algunas inquietudes, sobre todo vinculadas con la temática de hoy, que yo se las haré a todos. Obviamente el que quiera tomar la posta está habilitado, digamos. Por último, igual reflexionando sobre lo último, Jorge, lo del diálogo, es muy importante, incluso lo ha reconocido aún en estos tiempos la propia Corte Suprema con respecto a la Corte Interamericana, en el fallo del cumplimiento de la sentencia de Fontevecchia con D'Amico. O sea que el diálogo se da hasta incluso entre tribunales, y creo que incluso estaba la temática que mencionaste al final, sobre el criterio cómo juega la interpretación del 75 inciso 22 con respecto al artículo 27, eso de que no deroga la primera parte de la Constitución. Así que voy a hacer, a ver si se hizo una selección, lamento la arbitrariedad, pero sé que ahí Silvina nos ha hecho alguna mención sobre el tiempo. Nuevamente gracias Silvina y a todo el centro de graduados. A ver, han consultado qué ocurre si el niño no quiere comunicarse con un progenitor. Tema complicado, calculo yo, y que anida en el derecho del niño a ser oído y cómo juega la voluntad, ¿no? No sé si alguno quiere al menos hacer alguna reflexión. Bueno, habría... No, Mabel, mejor. Habría que ver el caso, pero por supuesto el niño tiene derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, pero conforme
su madurez y su capacidad de formarse un juicio propio, esos parámetros que establece el código. Lo mejor en esos casos es la entrevista personal. No, habría que ver el caso. No sé si querés acotar algo, Yael o Jorge. Nosotros lo que hacemos es que les contaba antes, que tenemos como este servicio que da la justicia, que es de una evaluación de coparentabilidad, una evaluación también se toma una entrevista a una psicóloga con niños, incluso se ofrecen hacer test, para ver de dónde sale esta no voluntad. Y muchas veces los jueces lo piden, no por lo que dicen muchos de se les llena la cabeza, sino porque también puede tener que ver con algún recuerdo, puede tener que ver con alguna situación o con un conflicto de lealtades, como le decimos nosotros. Entonces, hacemos esta evaluación y después sugerimos si es necesario que haya una terapia que colabore en enriquecer este vínculo. Nos ha pasado de niños que han venido y que no sabían que tenían un papá, que les habían dicho que no existía este papá, o porque el papá nunca supo que era papá, o porque el papá se desvinculó absolutamente y no quiso hacerlo y de repente aparece y quiere serlo, y hay que romper un poco eso que se armó de no querer verlo. Por supuesto que no se lo va a obligar, pero hay que evaluar si hay alguna posibilidad de que se revinculen. Es eso, ¿no? Nunca se va a obligar. Sí evaluar si existe alguna posibilidad de trabajo para que se revinculen, porque es un derecho, ¿no?, del niño. Gracias, doctoras. ¿Puedo agregar algo, Martín? Sí. Además, en tercer lugar, siguiendo el orden, por supuesto que lo que ha dicho Mabel y a él es lo que deberíamos, a lo que deberíamos apuntar. Pero ojo, yo creo que deberíamos perderle el miedo al niño, porque acá hay una especie de miedo al niño. Cuando se dicta la 26061 y se habla en el artículo 27 del derecho del niño a participar en el proceso, para aquellos que sosteníamos que el niño puede participar activamente en el proceso, siempre pudo participar pasivamente o mediatamente a través de representante legal. Se veía como un sacrilegio, como que estábamos pidiendo algo o sugiriendo algo que era traer al niño al proceso judicial. Y fíjense que el 661 del Código Civil y Comercial permite que este niño, respecto del cual se puede temer que sea oído, promueva por sí mismo la acción de alimentos contra sus progenitores. Lo prevé el código en tanto y en cuanto, como también había dejado entrever la doctora Mabel de los Santos, cuente con madurez suficiente. Por supuesto que es un tema tremendamente polémico. Perdón, Martín, nada más. No, muchas gracias. A ver, hay una pregunta muy interesante, creo que ya tuvo fallos de la Sala B y de la Corte Suprema. A ver, en el caso de que un progenitor no pueda cumplir con su obligación alimentaria, aunque sus padres, o sea, calculo yo que se refiere a los abuelos, no estén obligados por sentencia, ¿se les podría ejecutar la obligación alimentaria del obligado? Bueno, tomo Me el caso. imaginé, no sé por qué lo supuse. No es un problema de suposición, que es un tema procesalmente muy complicado. La garantía, la ejecución de la sentencia, además, no volvamos a hablar de ejecución de la sentencia, porque si estamos hablando de ejecutar contra el abuelo, estamos hablando de alimentos, ejecución de alimentos. Lo digo por el 242 del código para que nadie se llame a confusión. Ha habido jurisprudencia, incluso Morelo en algún momento, cuando no se estaba contemplando esta cuestión o cuando era muy difícil, donde la acción o la legitimación pasiva contra los abuelos iba a depender de que el deudor principal no cumpliera, con lo cual había que aguardar que el deudor, había que demandar al deudor, al padre, había que aguardar que el padre no pagara. La jurisprudencia empieza a flexibilizarlo un poco y dice, bueno,
no basta con que pague algo, porque si no es como en penal, deposito 10 pesos, ya parece que no hay delito. Empieza a flexibilizarse este criterio y se permite la demanda simultánea contra los abuelos, cosa que, como hoy explicaba yo, está ya regulada específicamente en el Código Civil. Ahora, no habiendo sido parte en el proceso, no habiendo tenido la oportunidad del debido proceso legal, que además a mí me convenció la doctora Mabel de los Santos con la flexibilización, aunque tendremos oportunidad en alguna otra jornada de Hace hablar. años que venimos. Ya venimos, pero me convenció en algo, porque para que vean lo caballero que soy con Mabel, que además es una brillante procesalista y dama, me convenció en cuanto dijo que esa flexibilización con la cita de Río Negro, Entre Ríos, Panamá, el Chaco. Código de Chaco, que deberíamos tener una charla del Código de Chaco, especialmente por la prueba, me convenció que hay que respetar el derecho de defensa en juicio. Sí. Entonces, creo yo que solo en situaciones excepcionales, anormales, donde la Corte ha dicho que los juicios vinculados con niños, y me da miedo además Seltzer, porque cada vez que hace una pregunta le está diciendo a uno, ya la Corte lo resolvió, o la Sala J lo resolvió, con lo cual el que no sabe lo que resolvió la Sala J o la Corte está en un brete gracias al doctor Seltzer. La Corte lo ha resuelto invariablemente, no tienen forma de juicio. Ahora, son situaciones tremendamente anormales, porque de otra manera están violando el derecho de defensa en juicio, Sí, en mi opinión. totalmente, totalmente. Bueno, ves que alguna vez podíamos estar de acuerdo. Yo no. ¿Se dio? Y No hoy sé, día ya no es problema porque puede iniciarse la demanda simultánea El contra alimento ambos. provisorio, además. ¿Por qué sacrificar las formas, la No, no. constitución, cuando qué juez no fija hoy en día? La otra vez me lo dijo un ex juez comercialista, nadie se le niega un interventor vedor. Yo diría que hoy en día a nadie se le niega un alimento Alimento provisorio provisorio. en favor de un niño. Entonces, no sé qué es más fácil, si pedir alimentos provisorios contra los abuelos, que andar explicándole a un juez el derecho de reclamar en el mismo juicio, en la ejecución de sentencia, esta cuota. Ahí, bueno, justo piden el fallo de la Sala B de la Corte, creo que la temática se vinculaba justamente con, son dos fallos de Sala B, si mal no recuerdo, creo que era un juicio de alimentos, y fijan un régimen de visitas en cámara, creo que algo así, y la Corte en dos oportunidades repitió, justamente en este diálogo, en estas tensiones que se dan, que en materia recursiva la Cámara estaba limitada por la congruencia, aún no recuerdo realmente si era Sala B. Lo que no recuerdo es si era posterior al Código Civil y Comercial, eso ya no lo recuerdo, me comprometo a buscarlo, pero hizo valer la congruencia. Y lo que pasa es que la sala B tuvo un juicio en que la Corte anuló por violación de la congruencia. A veces la Corte flexibiliza y a veces se pone rígida, no es tan fácil. No, no es fácil. A ver, una pregunta creo que está vinculada con esta, es en caso de que solo se demande, primero, ¿existe la posibilidad de llamar al proceso a los tíos cuando el progenitor incumple reiteradamente y los abuelos son jubilados? Y una segunda parte, que es otra pregunta que se vincula, en caso que solo se demande al abuelo paterno, ¿puede el abuelo paterno convocar a la abuela paterna, su ex cónyuge? Creo que apuntan a lo mismo. ¿Y podrá repetir contra ella por los alimentos que afrontó él solo? Son las preguntas. Una pregunta, son tres. Yo voy a tomar una que me parece muy interesante, porque además
va a generar problemas en lo futuro. La de qué parientes pueden demandar o ser demandados por alimentos, el código en materia de parentesco lo establece claramente. Pero hay un tema que el código no establece claramente, que es, y nos da una excelente oportunidad, y además Martín recordará este tema porque lo ha resuelto hace muy poco una jueza de familia. ¿La obligación alimentaria es solidaria o simplemente mancomunada? Si yo demando a los dos abuelos maternos, la abuela materna es dueña de la pampa húmeda, no de alguna hectárea de la pampa húmeda. El abuelo paterno es un feliz consorte que ha acompañado durante su larga existencia a su mujer, pero los recursos que tiene son 0 menos 0. La condena al pago de alimentos son 1.000 pesos por mes. ¿Puede la abuela ser demandada por los 1.000 pesos por mes como si fuese una obligación solidaria? El Código Civil establece que las obligaciones solidarias o se pactan o están dispuestas por la ley. Ni está pactado el deber alimentario en forma solidaria, no sé, salvo que esta gente sean unos abuelos modernos que pacten entre ellos la solidaridad, ni ninguna norma establece la solidaridad en materia de la deuda alimentaria. Por lo tanto, aquel abuelo paterno demandado que solo pide la citación de la abuela materna, si es que esa era la idea, seguramente que tendrá en cuenta cuando pide la citación la situación económica, la capacidad patrimonial de la abuela materna, que va a reemplazar el incidente de coparticipación. Si ustedes se fijan en el código, el incidente de coparticipación entre parientes en igualdad de grado, donde pueden repetirse entre ellos, y yo lo dije, con la prescripción del año, fíjense que solo sigue previsto en el artículo 650 del Código Procesal. El Código Civil no lo prevé, con lo cual parece que la carga del pariente de pedir la citación de aquel pariente en igualdad de grado es una carga procesal como Mabel y yo solemos enseñar tomando a Goldschmidt como imperativo en el propio interés. Lo demás no me acuerdo. No, no Ya... está bien, no se respondió, era eso, era eso. Bueno, creo que estamos en horario, no sé si hay tiempo para más, me parece que ya deberíamos ir cerrando por el Zoom que nos facilita el Centro de Graduados. Ahí pidieron la cita del fallo de la Corte, yo acá lo voy a buscar, 13 de septiembre del 2016. Lo que no tengo es la cita de fallos, pero y está en siglas, o sea que al menos tiene la fecha, 13 de septiembre de 2016. Bueno, un placer tener este panel de disertantes. Yo creo que también fue un placer para los asistentes porque han dejado comentarios muy laudatorios. Gracias, doctora Bendel, doctora de los Santos y doctor Kilmanovich por esta charla, y esperemos que continúen estos temas porque, como veremos, a veces no alcanza el tiempo para tantas cosas que hay que charlar sobre los procesos de familia. Así que gracias a todos, y no sé si Silvina está ahí para indicarme si cierro yo la sesión o bueno, calculo que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Que lo pasen bien. Gracias a todos.